Buenas noches. Por algunos problemas técnicos no pude iniciar a la hora que indicamos, que era las 8 de la noche. Pero de todas maneras, la persona que no generalmente se retiraron, lo que le voy a dejar es la grabación en YouTube. ¿Cuál era el motivo de este hangout de esta noche? Era simplemente que les iba a introducir lo que era el framework de Metasploit. Eh, lo que vamos a hacer es tratar la parte básica, que es los componentes, la arquitectura, pero realmente no es un hangout para hacerle un experto en la materia. O sea, básicamente para que conozcan lo que es la herramienta y a partir de ahí, de los conocimientos básicos, pues entonces pueden continuar conociendo la herramienta. Hay un libro que le voy a recomendar, que más adelante se lo voy a mostrar. Entonces, para iniciar, o sea, simplemente el framework de Metasploit, lo que es una herramienta de código libre para llevar a cabo pruebas de penetración. Digo prueba de penetración porque básicamente es lo que haría un hacker ético. O sea, la herramienta es bastante poderosa para llevar a cabo ataques maliciosos, pero realmente lo que le exhorto en este momento es que lo utilicen para, ya sean para sus pruebas de sus organizaciones y no necesariamente para hacerle daño a una organización u otra persona. Un dato muy importante, esto es simplemente educacional. Las técnicas que le voy a mostrar aquí, o sea, son educacional. Realmente no me hago responsable del uso que ustedes le den a esa técnica que yo indique aquí. Entonces, para iniciar, como le decía, ¿qué hacemos con Metasploit? ¿Cuál es su punto fuerte? Porque es una herramienta que es preferida por los profesionales de seguridad. Y uno de los puntos importantes es que es por su flexibilidad. O sea, básicamente Metasploit está conformado por varios componentes y asimismo él puede ir expandiéndose. Y de la misma manera, esta herramienta se va actualizando constantemente con los nuevos exploits que salen día a día. Por eso que lo hace una herramienta especial incluso. Es una herramienta también que se actualizan con los diferentes exploits de ataque de día cero. Entonces vamos a ver aquí, para que más o menos conozcan cómo funciona. Un dato es que la herramienta viene preinstalada, lo pueden instalar de cualquier distribución de Linux, pero viene preinstalada tanto en Backtrack, en Kali Linux, Backbox Linux, Bugtrack y usualmente en todas esas herramientas de prueba de seguridad. Aquí en esta lo que estoy utilizando es Kali Linux, lo vamos a ver en Kali. Puede ser de que las rutas cambien dependiendo de la distribución que estén utilizando, pero por eso le voy a indicar que la ruta que tengo acá lo estoy usando con Kali Linux. Entonces, para que conozcan ya más o menos cómo está conformada la herramienta, vamos a entrar en la carpeta y vamos a conocer algunos de los componentes. Por ejemplo, aquí tenemos ya los componentes, las diferentes herramientas con las que cuenta. Pero, ¿cuál es la parte que nos interesa? Por ejemplo, la consola. Y vamos a entrar aquí a la parte de los módulos. Le voy a explicar de qué se trata. Aquí tenemos que los módulos están divididos en carpetas: auxiliar, codificadores, exploits, los payloads y los posts. Los auxiliares son, así mismo como se llaman, herramientas auxiliares. ¿Para qué nos sirven? Usualmente nos pueden servir para tareas de reconocimiento. Aquí en las auxiliares no necesariamente hay una herramienta para nosotros llevar a cabo un ataque. Aquí lo que tenemos que poner escaneo de puertos, escaneo de servicio. Eh, si queremos encontrar, por ejemplo, en un segmento de red, realmente no conocemos qué servidores de base de datos tenemos ahí, podemos usar la herramienta para que él escanee todo el segmento de red y nos diga a nosotros eh,
los servidores SQL, por ejemplo, que tenemos ahí. Ese es uno. Podemos escanear puertos directamente desde Metasploit. Usualmente prefiero escanearlo con Nmap y luego importar los resultados, pero lo pueden hacer con Metasploit. Tenemos los codificadores. Los codificadores simplemente se encargan de codificar los exploits o los payloads a un sistema en específico o a un, bueno, básicamente sí, a un sistema en específico. O sea, que si el ataque va dirigido a Windows XP, por ejemplo, o va dirigido a un equipo Android, estos son los que se encargan de modificar el ataque. Tenemos los exploits, aquí tenemos los pequeños software que vamos a utilizar para explotar vulnerabilidades. Tenemos los payloads, que los payloads son el código que se ejecuta una vez nosotros explotamos la vulnerabilidad. Y tenemos los posts, que los posts ya son las tareas o lo que llamamos post explotación, lo que podemos hacer luego de que hemos explotado la vulnerabilidad, luego de que hemos ejecutado el payload, ya lo que nos queda son las tareas de post explotación. Entonces, si accedemos a una, vamos a acceder, por ejemplo, a los exploits. Tenemos que tener un exploit para Android, FreeBSD, NetWare, Solaris, Windows, etcétera. Entramos a Windows. Aquí entonces tenemos por dónde podemos atacar, ya sea una vulnerabilidad de antivirus, del Explorer, usando SSL, SSH, muy conocido el SMB. Entonces ahí tenemos los diferentes exploits. También, si tenemos algún tipo de conocimiento de scripting, no le mencioné en el inicio que Metasploit está codificado en Ruby. Entonces, vamos a entrar a uno de estos scripts. Entonces ahí tenemos el código que corre para explotar la vulnerabilidad. Este código es modificable, usted puede adaptarlo a sus necesidades. Si tiene conocimiento de programación, conocimientos avanzados, usted puede adaptar ese exploit a su necesidad y hacerlo, puede expandirlo, puede incluso hacerlo un poco más poderoso, puede hacerlo de que pueda atacar no solamente a lo que fue codificado, sino que ataca a otro sistema, etcétera. Ok. Otro dato importante es que Metasploit tiene varias interfaces. Cuando hablamos de interfaces, tenemos lo que es la consola de Metasploit, es la que yo personalmente prefiero, pero hay otras más. Tenemos una herramienta que se llama Armitage, que es un poco gráfica. Se le pudiera recomendar a las personas que están iniciando con Metasploit, es un poco más sencillo, ya que no tenemos, van a ver la diferencia ahorita con la consola y con esta herramienta gráfica, y es que con la consola básicamente nosotros hacemos todo manual. En la parte de los gráficos, pues tenemos una interfaz que podemos ir viendo los ataques, lo podemos elegir. Es un poco más sencillo. Tenemos también la parte de Metasploit Express y Metasploit Pro. Aquí lo que son ambientes web. ¿Cuál es la diferencia de Express y Pro? O sea, en la parte de Express, lo que estamos limitados a los exploits que podemos ejecutar. La facilidad aquí está que podemos hacer descubrimiento de assets. Se integra muy bien con Nessus y Nexpose. Nessus y Nexpose son escaneo de vulnerabilidades web. Básicamente tenemos todo eso en una interfaz web muy sencilla, que cuando tenemos los assets, podemos ahí mismo hacer un escaneo de vulnerabilidad. Metasploit se va a encargar de ejecutar Nexpose y inmediatamente importar esos resultados a ambiente web para su revisión. Esta parte no la vamos a ver acá, lo que vamos a ver es la consola y la herramienta gráfica que le indiqué hace un momento. Como le digo, tenemos que tener bien claro algunos conceptos.
con el uso de Metasploit. Una es que es un exploit, ya le expliqué que un exploit es un pequeño pedazo de software que se encarga de explotar alguna falla en el sistema. Tenemos que los payloads son las instrucciones que corren luego de que hemos explotado esa vulnerabilidad. El shellcode son las instrucciones que usa el payload para, para ejecutar, o sea, cualquier tarea. O sea, el payload lo que hace es que se ejecuta y va a depender. Un payload puede ser que hagamos una conexión al reverso para que el equipo, para que la víctima se conecte a nosotros. Podemos enviarle un payload para que no necesariamente hagamos una conexión, sino que el payload lo que hace es que si explotamos una vulnerabilidad, el payload se va a encargar de crear un usuario y una clave. Eso es todo. Y básicamente eso es lo que vamos a tener. O sea, esos son los payloads. Y ya tenemos lo que son los posts. Los posts de explotación ya son todo lo que podemos hacer luego de que hayamos explotado esas vulnerabilidades. Entonces vamos a ver lo que es la consola. Antes de iniciar la consola, voy a subir los servicios de base de datos. ¿Por qué los servicios de base de datos? Cuando estamos en estas distribuciones de seguridad, Metasploit se integra con base de datos y es cuando vamos a trabajar con altos volúmenes de equipos. Por ejemplo, tal vez no necesitemos una base de datos y tenemos 2 o 3 equipos, pero cuando tenemos un segmento de red grande, trabajar con todos esos resultados manuales es un poco tedioso. Metasploit nos facilita un poco la vida aquí, ya que él puede importar esos resultados a una base de datos y nosotros lo podemos consultar con cierta facilidad. Entonces vamos a ver la consola. Toma un poco de tiempo. Ok, esta es la consola. Esta es la consola de Metasploit. Entonces vamos a ver algunas cosas básicas. Por ejemplo, si tenemos conocimiento de alguna vulnerabilidad en una aplicación, vamos a decir que nosotros actualizamos Metasploit y tenemos la información de que hay una vulnerabilidad en SQL. Queremos saber todos los exploits que tenemos para SQL, pues podemos simplemente hacer una búsqueda MSSQL y él va a buscar en todos los exploits que tiene lo que corresponden a SQL. Tenemos los módulos auxiliares que le hablé anteriormente, tenemos los exploits y tenemos los posts. Podemos buscar también los exploits para SSH, un ejemplo. Ahí nos va a buscar todos los módulos correspondientes a lo que es SSH. Entonces vamos a usar un ejemplo aquí. Yo tengo una máquina virtual con Windows XP.
vulnerable, obviamente, para que podamos ver cómo funcionan los ataques. Vamos a decir que yo quiero, ya tengo conocimiento del exploit que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar uno muy conocido que es Netapi. Entonces vamos a ver cómo podemos llevar a cabo ese ataque. Pues le decimos, ok, una vez yo cargo el módulo, debo darle algunos datos. O sea, tengo que darle algunos datos, por ejemplo, de la máquina víctima, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo ver qué parámetros él necesita? Simplemente le digo show options y me va a decir que él requiere de un remote host, un remote port y un pipe. En este caso, en la parte que dice require le va a decir si es requerido o no. Usualmente vienen autollenados. Así que simplemente aquí le voy a decir la dirección IP de esa máquina que quiero atacar. En este caso es esta dirección. Ahora le voy a decir el payload que él va a ejecutar si logra explotar esa vulnerabilidad. Hay un dato muy importante. En los casos de cuando estamos atacando máquinas con Windows, hay muchos payloads que podemos utilizar. Tal el bind TCP para que haga una conexión, para que el equipo se conecte a usted, etcétera. Pero hay otro que es lo que llamamos MetelPretel. ¿Cuál es la diferencia de los payloads? Le voy a decir normales con relación a MetelPretel. Esos payloads usualmente, lo que están directamente de Metasploit, pueden provocar que la máquina se vuelva inestable. O sea, quiere decir ahora mismo que si yo exploté esa máquina de Windows, exploté, saqué las informaciones que quería sacar, etcétera, y me desconecté, lo más seguro que no pueda volver a lograr una conexión, porque deja la máquina en un estado inestable. También el usuario se puede dar cuenta de que algo está pasando, porque usualmente comienzan a lanzar los errores, etcétera, forzando la máquina a un reinicio. Por eso, mi recomendación sería que lancen los payloads realmente usando MetelPretel. Vamos a probarlo así entonces. Le digo el payload que voy a usar. En este caso voy a usar Windows, MetelPretel, y que me haga una conexión reverse. Ahora a ese payload yo necesito saber qué parámetros le tengo que agregar. Me dice que necesita un listening host, un L-host. El L-host obviamente es la máquina de escucha, sería la máquina atacante, la máquina de nosotros. Entonces le decimos que L-host es la máquina. O sea, luego que tenemos todo eso, simplemente le damos a exploit. Si me sale eso, MetelPretel Session 1, fue porque logró explotar la vulnerabilidad y logró ejecutarme el payload. Ahora mismo estoy en un prompt de MetelPretel. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, le doy signo de interrogación, me va a dar todas las opciones que puedo ejecutar. Son varias. Por ejemplo, aquí la pueden ver más detenidamente cuando lo ejecuten, pero vamos a ver algunos. Y puedo ver los procesos que están corriendo en esa PC. Puedo ver también qué tantos permisos tengo. Usualmente cuando ejecutamos con MetelPretel, usualmente nos da permiso de administrativo. Pero para confirmarlo, le digo, GUID me dice que tengo una cuenta en este Authority. Y aquí básicamente tengo todos los permisos necesarios dentro de esa máquina. Ok. Vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a ver todas las opciones.
O sea, ya cuando estoy ahí puedo descargar algún archivo de la máquina, puedo subirle un archivo. Preguntarán, o sea, ¿por qué necesitaría yo subir un archivo? Bueno, podemos subir un ejecutable que haga alguna tarea en ese equipo. Esta opción es muy importante, la opción de Migrate. ¿Y dónde entra esta opción? ¿Dónde entra? Por ejemplo, hay ataques que son del lado del cliente. Cuando hablo del lado del cliente, que se ejecutan del lado de la víctima. Estos ataques usualmente son cuando creamos un ataque en Metasploit apuntando a una dirección IP, por ejemplo, que a veces estos tipos de ataques usualmente se llevan a cabo con ingeniería social. Yo creo un archivo malicioso, creo una dirección maliciosa y mando esa dirección por correo electrónico. Inmediatamente ese usuario le da clic, que le abre un navegador, automáticamente el payload se ejecuta y la máquina ya está en escucha. Pero ahora bien, cuando ejecuta el payload, lo que se queda con su proceso dentro del Explorer, que fue donde se ejecutó. ¿Qué pasa? Que el usuario se va a dar cuenta que entró a una dirección que realmente no le trae nada y le cuelga el navegador. En ese momento, nosotros, como estamos a la escucha, inmediatamente ejecutamos el payload. Lo que tenemos que entonces es migrarnos de proceso para cuando cierren el navegador, nosotros poder mantener la conexión. Entonces, ahí es que esta opción es útil. O sea, aquí podemos migrar de un proceso a otro, ya aunque cierren el browser, nosotros mantenemos la conexión. Tenemos la opción de crear un directorio dentro de la máquina de la víctima. Podemos ver las direcciones IP, las tablas de RP, las rutas. Esta es muy importante. ClearEV, usualmente todo lo que usted haga en la máquina se registra. Entonces, antes de usted salir de la sesión, puede limpiar la tabla de eventos. O sea, todos los logs de eventos lo va a limpiar. Claro está, si la persona revisa el evento, obviamente va a notar algo extraño porque usted va a borrar absolutamente todos los logs, pero no va a quedar rastro de que usted estuvo por ahí. Podemos reiniciarlo y tenemos aquí Revert to Self. Cuando migramos, ahora mismo tenemos permisos administrativos en la máquina donde explotamos la vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero captar una secuencia de teclado, por ejemplo, que son útiles, por ejemplo, si queremos captar una contraseña, ahí mismo donde yo estoy no voy a poder captar la entrada del usuario. Tendría que migrar mi proceso al proceso del Explorer del usuario para yo poder captar esas entradas de teclado que él va a digitar. Ahora, cuando me migro hacia el Explorer del usuario, ya automáticamente tengo los permisos de ese usuario. O sea, si el usuario no tiene muchos permisos, pues esos mismos permisos que tiene su usuario, esos son los permisos que yo voy a tener. Pero está bien, realmente lo que me interesa a mí es captar lo que él está digitando. Entonces me migro de proceso, capto los datos que yo necesite. Cuando termine, entonces regreso aquí y ejecuto ese comando para que me regrese al, a los permisos que yo tenía anteriormente, al usuario o al proceso donde yo estaba. Tenemos la parte de apagar la máquina, de suspenderla, información del sistema. Aquí en los usuarios, en la máquina que tienen múltiples usuarios, podía enumerar cuáles desktop están actualmente disponibles. Aquí están los comandos de lo que le hablé de capturar las entradas de teclado. Usualmente cuando lo inicio acá y a partir de ese momento, todo lo que un usuario digite, yo lo voy a estar captando. Cuando finalice, simplemente hago un dump y voy a ver todo lo que esa persona digitó. Puedo capturar una pantalla. O
sea, todo esto sin que el usuario se dé cuenta. Acá tengo los comandos de activar la cámara web o el micrófono. Puedo ponerlo a grabar por un tiempo determinado y puedo ver también, va a activar la cámara, yo voy a tener visibilidad de la cámara, el usuario no se va a dar cuenta. Tal vez cuando le prende el bombillito de la cámara puede ser de que se dé cuenta, pero no le va a abrir nada de su lado, sino todo lo vamos a ver por aquí. Y finalmente tenemos esta, muy importante, tenemos Get System. ¿Dónde entra en función Get System? Usualmente en los payloads donde cuando usamos MeterPrether, la mayoría de los casos lo que entramos es en modo administrativo, pero puede ser que ejecutemos un payload que nos suba un shell con los permisos del usuario, de ese usuario, y tal vez ese usuario no tenga mucho privilegio de hacer mucho y nosotros necesitemos de más privilegios. Bueno, por aquí con este comando, con getSystem, podemos intentar elevar los privilegios. Podemos intentar elevar los privilegios y realizar las tareas que nos interesen. Ok, entonces ya estoy ahí. Vamos a ver si realmente me interesa ver. Quiero un shell. Ok, ya aquí estoy dentro de la máquina del usuario. Aquí puedo ver los directorios, puedo crear un archivo. O sea, básicamente aquí puedo hacer lo que yo desee. Puedo borrar un archivo, dejar el equipo no utilizable, lo que quiera, en teoría. Ok, salgo de ahí. Digo que sí. Vuelvo a la sesión de MeterPrether. Vamos a ver si todavía tengo conexión. Ok, entonces vamos a hacer una prueba, por ejemplo, de lo que le estaba diciendo de los procesos. Vamos a hacer una captura de tecleo. Veo los procesos. Ok, lo que quiero es migrarme el proceso de Explorer de su usuario. Ok, aquí tengo Explorer. Dice que el proceso es 1916. Le digo migrate 1916. Ok, entonces le doy get UID nuevamente a ver quién soy. Fíjense que ahora ya en vez de devolverme NT Authority, me devuelve XP Server JSIT. Excelente. Ahora vamos a iniciar un KeyScan. Le digo KeyScan Start. Entonces vamos a digitar algunas cosas en esa máquina virtual. Entonces una vez digito algo en esa PC, vamos a ver si realmente lo capturé. Le digo KeyScan Dump. Entonces, mírenlo ahí. Ok, digité ahí algo rápido. Cada vez que le di backspace me lo trajo. Lo que escribí cuando di backspace. Básicamente aquí hay si la persona daba mucho backspace, mucho espacio, cuestión de interpretación, pero ahí escribí prueba de Metasploit. Fíjense que cada vez que me equivocaba le daba backspace y él iba reemplazando ya todo lo que iba en el mismo orden que yo lo iba digitando. Un dato importante también, puede darse el caso de que, aunque, por ejemplo, explotamos una vulnerabilidad, lanzamos un payload, pero vamos a decir que queremos ejecutar algo que tal vez
el firewall nos lo está impidiendo, el firewall de Windows. ¿Cómo realmente usted puede, eh, si logra tener acceso al shell, pues puede básicamente deshabilitarlo, al igual que también puede deshabilitar los antivirus. Recuerde lo que le hablé ahorita de Revert to South. Ahora mismo estoy como usuario XP Server, como le digo, ese usuario, en ese usuario no va a tener permiso tal vez de tumbar los procesos, etcétera. Vamos a ver si me permite regresar a mi usuario anterior. Ok, no me dejó. Vamos a ver. Al parecer no me lo va a permitir. Puede suceder, en este caso tienen que cerrar la sesión y volver a correr el exploit. Pero vamos a ver si puedo ver. Lo que quiero ver aquí es, vamos a ver si deseo ver, por ejemplo, el firewall si se está ejecutando. Lo quiero ver. Yo creo que es el usuario que tiene permiso. Vamos a ver si es así. Ok, sí. Pasa que tengo dos usuarios. Fíjense en el modo funcional que me dice que está habilitado. Ahí mismito yo pudiera deshabilitarlo. Vamos a probar si lo podemos hacer. Acceso negado. Los permisos no me lo permiten. Lo que voy a hacer es, vamos a salir. Ok, vamos a ejecutar el exploit nuevamente. Aquí tengo todos los datos. Vamos a ver si logramos explotarlo otra vez. Efectivamente. Ok, veo mi UID. Veo que ahora sí tengo permisos administrativos. Vimos que el firewall está ejecutándose. Vamos a tratar de deshabilitarlo. Lo vuelvo a consultar. Fíjense que ahora el modo funcional es que está deshabilitado. Aquí si realmente lo que me estaba impidiendo que yo pudiera ejecutar un código por el firewall, aquí lo deshabilité y puedo intentar nuevamente tratar de ejecutar ese código. Que vamos a salir de ahí. Realmente no voy a profundizar mucho. A ver si puedo mostrar alguna otra opción. Bueno, ya estas opciones realmente son explícitas. Básicamente le dice, aquí le dice todo lo que hace. O sea, lo pueden en un sin más tranquilo, con tiempo. Les invito a que pueden probar esas opciones. Entonces vamos a ver algo más. Vamos a salir de aquí. Vamos a back. Recuerden que le estaba hablando ahorita de que Metasploit trabaja con base de datos y eso realmente es bastante útil cuando trabajamos con segmentos de red amplios. Entonces, si queremos ver si tiene conexión,
a una base de datos, corremos dev status y sí, tiene conexión a una base de datos. Entonces, vamos a decir que yo tengo un segmento de red X y quiero ver qué están corriendo. O sea, quiero ver si en alguna de ellas yo puedo encontrar un puerto que realmente tal vez me permita a mí llevar a cabo un ataque. Entonces, vamos a hacer un escaneo con Nmap y vamos a decirle, y vamos a importar esos resultados. Metasploit tiene una herramienta, se llama a sí mismo, DB Nmap, que ingresa todas las informaciones a la base de datos automáticamente. Pero vamos a usarlo así, Nmap, vamos a decirle N por si hay un firewall que esté bloqueando los pings, que sea un poco sigiloso, tenemos todas las informaciones y que nos envíe esos resultados a un archivo. Le voy a decir subnet 2. No voy a escanear el segmento completo, vamos a escanear algunas máquinas, vamos a decirle que me escanee desde la 1 hasta la 15. .xml. Va a hacer Nmap y Nmap va a escanear esas direcciones que yo le puse ahí de la 10.0.0.1 a la 15 y me va a llevar esos resultados a ese documento, a ese archivo que le pedí que me lo enviara. Como sé que se va a tomar un tiempo ahí, vamos a ver la otra parte que le quería mostrar de la otra interfaz gráfica para que vean lo que le estaba diciendo ahorita de la facilidad. A ver si me permite cambiar la pantalla. Ok, aquí está. Ok, ahí la tienen. Ok, entonces, para lanzar esa interfaz gráfica que le hablaba hace un momento, simplemente digitamos Hermitage en la línea de comando y él me va a lanzar esa interfaz. Le decimos que conecte. Vamos a esperar que haga la conexión. A veces te tarda para un dato, a veces te tarda mucho porque realmente la tengo tengo acá el Linux ejecutándose en una máquina virtual que no tiene muchos recursos. Por eso ven que a veces se tarda un poco de tiempo en en ejecutar algunas sentencias. Pero usualmente si lo tenemos en una máquina, en mi caso yo para mi tarea de seguridad lo tengo en una laptop con unos buenos recursos, que ahí no sé, realmente no me toma todo ese tiempo. Ok, esta es de la herramienta. O sea, lo que tenemos aquí tenemos la consola de Metasploit aquí abajo. Es lo que se encarga es de ejecutar la sentencia que nosotros seleccionemos aquí arriba. Entonces, miren qué sencillo es. Recuerde que ahorita le dije que para buscar los auxiliares le tengo que decir busca MSSQL, busca esto. Cuando voy a usar el exploit tengo que decirle use exploit, etcétera. Para poner el payload tengo que digitar el payload, etcétera. Aquí lo tenemos todo a mano. Eh, yo personalmente no soy muy gráfico, me gusta mi línea de comando, pero esto es una herramienta bastante amigable. Entonces, por ejemplo, le voy a ejecutar, vamos,
por lo menos le dije que Metasploit, ahorita le dije que también tiene sus propios módulos auxiliares de escaneo de puertos. Lo tenemos aquí. Si queremos, por ejemplo, buscar, hacer un escaneo HTTP, si queremos buscar servidores MSSQL dentro de un segmento de red, aparte de buscarnos los servidores que son SQL, también nos puede determinar si están pobremente configurados y nos los va a indicar y podemos usar esa información en nuestro beneficio. Podemos buscar servidores de MySQL en el segmento de red. Aquí tenemos el port scan, qué escaneo de puerto yo deseo ejecutar. ¿Qué más tengo? Tengo que me busque cualquier share SMB que haya en el segmento de red, me lo voy a indicar ahí. Si quiero buscar servidores TFTP, si quiero buscar algún componente que todavía esté admitiendo conexiones de Telnet, todo eso. Aquí tengo la carpeta de los exploit con los diferentes sistemas, Linux, OS X, Solaris, Unix. Aquí tengo los payloads y aquí tengo los posts. Entonces vamos a ejecutar el mismo ataque que ejecutamos ahorita a una máquina de Windows. Vamos a ejecutarla. Entonces busco aquí el exploit. Dijimos que es para Windows. Usando protocolo SMB. Y dijimos que era el MS08067 NetAPI. Ok. Lo selecciono ahí, le digo listening host, va a ser mi máquina atacante, en este caso la 10.0.0.10. El puerto que voy a usar para hacer la conexión. Y tengo ahí el remote host, que yo le voy a decir que es la máquina que voy a atacar. Vamos a especificárselo ahí. En este caso es la 15. Y le digo que trate de hacer una conexión al reverso. Entonces vamos a ver y le digo ok, vamos a especificar el payload. Bueno, ya lo ejecutó, ok. Ese otro dato. Usualmente aquí en Armitage, usualmente él preselecciona el payload más conveniente según el ataque que seleccionemos. Mire qué sencillo, simplemente fue algunos clics y pude ejecutar el mismo ataque que ejecuté en la consola, donde tuve que digitar todos los datos, donde tuve que buscar, donde tuve que digitar el exploit, donde tuve que digitar el payload. Mire qué sencillo lo hice aquí. Entonces, mire cómo cambió el icono de la máquina atacada. Ya eso me dice que yo tengo, que esa máquina logré explotarle la vulnerabilidad. Entonces, si le doy clic derecho, miren qué sencillo. Me dice si quiero migrar el proceso, si quiero subir privilegios, si quiero robar un token de una sesión, si quiero hacer un dump de los hashes, si quiero interactuar con el shell, puedo hasta lanzar un escritorio remoto, enseñarle los procesos, usar la cámara, los módulos post explotación, hacer un escaneo de la tabla RP, etcétera. O sea, todo lo hago desde un ambiente amigable y sencillo. Pero eso, como le dije, para mi gusto, me gusta la consola. Más que en la consola puedo modificar los scripts. Bueno, cuando lo modificamos, pues básicamente se hacen efectivos aquí porque él va a utilizar los módulos que ya él tiene. Pero, o sea, ya eso dependerá del gusto. O sea, si es como yo, que le gusta la línea de consola, o si prefiero hacerlo un poco gráfico. Yo uso, en un ambiente de producción, yo uso la parte gráfica, pero no esta, sino que uso Metasploit Express por cuestiones o sea, de funcionalidad. O sea, lo mejor es cuando tú tienes todos esos assets ahí, que tú puedes lanzar un escaneo de vulnerabilidad, que él lance automáticamente en Expose y importe esos resultados. Realmente el trabajo se hace un poco fácil, ya que tú cuentas, o sea, realmente tiene muchos equipos y imagínese desde la línea de consola, nosotros ejecutar esos exploits a cada equipo,
o esos port scanning a cada equipo. Realmente a veces cuando tenemos mucho equipo se hace un trabajito un poco tedioso. Pero bueno, ya aquí lo vieron sencillo. Yo le invito a que se instalen una maquinita virtual con Kali Linux y, y como decimos aquí, puyen la herramienta para que conozcan las opciones. Entonces vamos a volver ya en la consola, ya me hizo el escaneo de puerto. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a decirle que cierre la sesión. Vamos a ver la máquina ahí. Cada vez que ustedes escanean un puerto o escanean una máquina nueva o él detecta máquinas nuevas, lo va a poner aquí. Y ya pueden administrarlo de acá con un clic derecho a ver qué pueden hacer. Todo eso. Entonces vamos a dejar eso por ahí. Déjenme cambiarle la pantalla para que veamos la otra parte que me interesa que vean. Ok, ya le hizo aquí el escaneo de puerto. Ya escaneó todo de la 10 a la 15, todas las máquinas que estaban disponibles. Entonces, ok, ahora yo tengo todos esos resultados, que tengo que revisarlo uno a uno, etcétera. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Ahora yo le digo, vamos a importar esos resultados a Metasploit. Le digo que subnet.xml. Ok, ya él importó esos hosts. Si lo quiero ver, entonces la, me dice los hosts que tengo aquí. Entonces, si quiero ver los servicios que tienen, ya le hizo, recuerden, ya le hizo un escaneo de puerto, determinó los puertos que tiene abierto y me va a decir los servicios que están corriendo. Le digo services. Entonces, él me va a decir en cada uno de esas direcciones qué servicio está corriendo. Por ejemplo, aquí tengo el gateway, dice que tiene abierto el puerto de FTP, tiene abierto el puerto SSH, oh, tiene abierto el puerto de Telnet, no sé qué hace abierto, tiene el puerto HTTP, me dice que la 10.0.6 tiene HTTP proxy, me dice que la 8, la 9 y la 10 tienen puerto de SSH abierto, me dice que la 15, y esta es nuestra máquina vulnerable, la 15 tiene NetBIOS, SSN, MSRPC, HTTP, etcétera. Puedo decirle, por ejemplo, ok, no recuerdo esa sentencia para que me diga los nombres del sistema operativo. De todas maneras lo tengo aquí. Me dice que la 10.1 está corriendo un sistema de Linux. 6 y 8 tienen unos sistemas embedded de Motorola y Netgear. La 10 es Debian. La 15 es una máquina con Windows XP. O sea, teóricamente yo puedo ya trabajar un poco más fácil con estos resultados cuando voy a llevar a cabo lo que son test de penetración. Que, por ejemplo, es más sencillo de esta manera yo hacer un escaneo completo y vaciarlo en una base de datos eh, y trabajar, o sea, consultando lo que son esos datos. Eh, Otro dato que le quería, y es un libro que realmente les recomiendo. ¿Por qué? Antes de mostrarles cuál es, ¿por qué este? Hay algo particular en este libro y lo he comprobado, que tal vez no lo vean en otro, y es lo siguiente. Este libro se enfoca en enseñarle al lector, o sea, cómo funciona Metasploit. Para explicarle algo, por ejemplo, Metasploit es muy cambiante. O sea, cada vez que hay una actualización,
puede ser de que si ahora mismo el exploit se llamaba de una manera, pues puede ser de que una actualización el exploit se llame de otra. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene el entendimiento de cómo funciona la herramienta, pues lógicamente tú te vas a acostumbrar rápido. O sea, ok, el exploit para Windows SMB ahora se llama SMB Windows, pero ya yo entiendo que cómo lo voy a utilizar. Mira como le mostré ahorita cuando usamos cuando usamos el search, por ejemplo, cuando seleccionamos un módulo, le podemos indicar las opciones que él necesita y eso realmente lo hace sencillo. O sea, si yo voy a ejecutar un exploit a Windows o a Linux, selecciono el exploit y le digo qué opciones tú necesitas. Ok, necesito el remote host, necesito el local host, etcétera. Cuando le hablé ahorita de los ataques del lado del cliente, usualmente son ataques, y para mostrarle a uno, bueno que lo recordé ahora, le voy a mostrar uno ahora, un segundito. Ejemplo, los ataques del lado del cliente usualmente se hacen con lo que es el browser. A veces podemos enviarle un archivo malicioso y vamos a ver que tenemos la información de que Adobe Reader tiene una vulnerabilidad y que se puede ejecutar. Bueno, yo digo, ok, Adobe actualicé mi Metasploit, déjame ver qué hay de Adobe. Extraño, no me busco nada. Vamos a ver. No me está buscando. Vamos a ejecutarlo otra vez. Mientras tanto, déjeme en lo que sube Metasploit, déjeme mostrarle el libro. Este es el libro, Metasploit The Penetration Tester's Guide. Realmente incluso participó lo que fue el mismo creador del framework de Metasploit, H.D. Moore. Él fue el creador de la herramienta y tuvo parte en lo que es el libro. Aquí no solamente habla de Metasploit, habla de cómo llevar a cabo un test de penetración efectivo. Porque hay un dato, a veces como profesionales de seguridad, hay muchas cosas que restan y es que cuando estamos teniendo una prueba no podemos lanzar, o sea, ataques a la ciega. Oh, tengo varias máquinas con Windows, déjame enviarle un exploit de SMB a esa máquina con Windows. Ok, vamos a enviarla, no, no es efectivo. Ok, pues vamos a mandarle un ataque vulnerabilidad de Explorer. Ok, no, no fue efectivo. Vamos a mandarle un ataque de X o Y cosas. No, realmente, lo primero es lo que se llama tarea de reconocimiento. O sea, yo necesito saber qué hay, qué servicio hay. O sea, no puedo mandar ataques a la ciega así. No que le estoy diciendo que usted tiene que saber efectivamente por dónde que va a atacar para que su ataque sea efectivo. No, pero por lo menos debe tener un conocimiento. Por ejemplo, tengo 5 máquinas. Esas 5 máquinas, 3 tienen Windows XP y 2 tienen Windows 7. Hago un escaneo de puerto. Ok, estas me dicen que tienen eh, shares o tienen el puerto SMB abierto. Ok, ese puede ser un punto de entrada. Pero ya tengo una idea. No es que voy a mandar ataques hacia la ciega. Entonces, por eso necesitamos hacer lo que son las tareas de reconocimiento para saber exactamente cómo vamos a atacar haciendo el menor ruido posible. Ustedes saben también que cuando estamos haciendo esos escaneos de puerto, mandando esos exploits, eso crea mucho ruido, crea mucho,
si hay muchos controles de seguridad, pues van a crear muchas alertas. Lo que tenemos que tratar de trabajar de la manera más silenciosa posible. Entonces aquí es la parte que me encuentro interesante del libro, que no solamente se centra en lo que es Metasploit y de la manera que le acabo de explicar, que no exactamente, o sea, aquí lo que le da un entendimiento de cómo funciona la herramienta. O sea, que si la herramienta pasa por algún cambio, usted puede adaptarse rápidamente porque no está robotizado con las opciones. Que si yo ejecuto ahora un exploit en este orden, me cambiaron un Metasploit y ahora voy a tener que hacerlo de otro y ya no sé utilizarlo. No, que usted aprenda a adaptarse a esos cambios y siga realizando la tarea. Como le digo, entonces, si, si pueden leer en inglés, hay un libro muy bueno también en español que se llama Metasploit para Pentester. Ese otro libro en español muy bueno que también lo recomiendo. Entonces, vamos a ver aquí, ya finalmente lo que le voy a mostrar son vamos a ver los módulos auxiliares y vamos a cambiar la pantalla nuevamente. Ok. Entonces, por ejemplo, como le dije ahorita, no sé por qué ahorita no me quiso buscar, pero ya eso lo verificaré luego. Entonces, vamos a ver si tuve conocimiento de que Adobe tiene una falla. Vamos a ver cuáles son ¿qué hay para Adobe? O sea, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué ataque puedo llevar a cabo en Adobe? Solamente vieron esa versión ahí de Metasploit, casi semanal. Ellos lanzan versiones nuevas, o sea que siempre semanal puede ser de que tengamos exploits nuevos. Por eso siempre, y le voy a indicar la opción. Hay un comando que corremos para correr la actualización de Metasploit. Se llama MSF Update. Ok, entonces vamos a ver, para usar uno de ejemplo, eh, no voy a usar Adobe, pero vamos a usar uno de lo que serían de browser. Windows, browsers. Aquí podemos seleccionar cuál queremos utilizar. Utilizar cualquiera, solamente quiero ver para que ustedes vean las opciones diferentes al ataque que llevamos a cabo hace un momento. Vamos a coger un ataque de eso de Adobe Flash. Entonces le decimos que nos diga las opciones que necesita. Ok, y aquí está lo que quería mostrarle. Miren lo que tenemos aquí ahora. Tenemos SRB host. Ese es el host de escucha, sería el host de nosotros. Entonces le decimos SRB host, la IP de nosotros. Ok, ¿qué más necesita el ataque? El puerto, lo vamos a dar por defecto, el 8080. Y esta opción que tenemos aquí, URIPath. El URIPath es, o viene siendo, el nombre que usted le va a dar como al link. Un nombre que pudiera ser atractivo. Le digo, set URIPath, EasyTech, por ejemplo. Entonces, ya tengo esos datos. Ahora vamos a indicarle el payload. Vamos a usar el recomendado de siempre, Meterpreter, conexión al revés. ¿Qué me pide el payload? Me pide el listening host.
Hasta ahora solamente eso. Le digo entonces, le digo el listening host. .0, perdón. Entonces, cuando yo le doy exploit, entonces, miren ahí, miren que él me da una URL. Esa URL es la que usted le va a enviar a su víctima. Claro está, debe confirmar de que ahí estoy usando un ataque al azar de Flash. No he confirmado realmente si la máquina atacante es vulnerable, pero es para que vean lo que le quería mostrar. Esa dirección IP. Usted puede crear, incluso con los servicios de DNS, etcétera. Usted puede a su PC, a su máquina, puede darle un nombre de dominio, tal vez atractivo, que diga, por ejemplo, http, vamos a usar mi blog, por ejemplo, jctech.com/jctech. Eso podría ser una página maliciosa apuntando a una máquina local que yo tengo aquí esperando las conexiones. Pero ¿cómo yo haría eso? En ingeniería social usted puede enviar un link por Facebook, puede enviarle un link por Twitter a esa persona, puede enviarle un correo. Si la persona le da un clic a ese link, ese código se va a ejecutar. Si la máquina es vulnerable, pues va a ejecutar el payload y le va a abrir la sesión a usted. O sea, esos son lo que se llaman ataques del lado del cliente. Pero ya más adelante, como le digo, eso no va a ser, este no va a ser el único Hangout, este fue básico, simplemente para que vieran el funcionamiento. Pienso crear Hangouts más adelante y llevando a cabo ya diferentes tipos de ataques. Pero hasta aquí voy a llegar en esta sesión y salgo. Vamos a cerrarlo. Algo muy importante, cuando usted deja eso abierto ahí, eso deja una tarea, en algunos casos deja una tarea al background y cuando usted quiere ejecutar otro exploit, le dice que ya el puerto está abierto en escucha. Como yo veo si tengo tareas arriba con este comando, jobs, fíjense que hay una tarea ahí, él no me va a dejar, aunque yo la haya cancelado, él no me va a dejar ejecutar otro ataque de ese tipo. Entonces necesito cerrar esa conexión primero. Entonces simplemente le digo kill 0 y ya él me detiene esas tareas y podría ejecutar otras tareas. Entonces ya finalmente hay otro dato más. Usted podría ejecutar desde, no necesariamente si ya tiene conocimiento de la máquina, si ya tiene conocimiento del nombre del módulo, pudiera ejecutar un exploit directamente en la línea de comando fuera de Metasploit. Si lo desea hacer de esa manera, el comando para hacerlo se llama msfclean msfclean, y aquí ya usted tendría que saberse el nombre exacto del módulo porque aquí no lo puede ubicar, pero le podría decir exploit, como ya lo conozco, Windows smb, el que ya conocemos, 067 NetAPI, pero vamos a decir que yo no me acuerdo de las opciones. Ok, lo veo en Metasploit, pero aquí yo no puedo decir Show Options. ¿Cómo lo veo? Bueno, le decimos que O de Options y le doy Enter. Me dice que está inicializando el módulo. Ok, me dice, ok, los datos que necesito, rhost, ok, perfecto. Entonces le digo, rhost igual 10.0.0.15, que es mi máquina atacante. Le pudiera pedir qué payloads puede ejecutar. Para eso le digo que P. Pero puede ser que yo diga, bueno,
¿Qué payload podría yo ejecutar ahí? Realmente no recuerdo. Vamos a ver si la sesión me lo dice. Ok, ahí me muestra los payloads que yo pudiera utilizar. Entonces vamos a utilizar el de siempre. Le digo que payload igual a Windows, metelpretel, reverse, TCP. Y al final le pongo la E de que haga el exploit. Ahora bien, cuando le tenemos que elegir el host, igual, bueno, ahí no me lo va a pedir. Si me lo pide, le digo que E exploit. Ok, si me la pide, y vamos a decirle que el lhost es nuestra máquina local. E. Y lo que pasa es que estoy usando Meterpreter, él sí me lo va a usar. Si utilizáramos un exploit de lo de directamente Metasploit como bind TCP, ahí no nos va a pedir los datos. Ahí inicia el módulo, ejecuta el exploit y me envió para la sesión de Meterpreter. Ahí fíjense que lo hice fuera de la consola, pero ya eso lo hacemos de esa manera. Si lo que queremos atacar es una máquina en específico, ya sabemos el exploit que vamos a utilizar. No necesariamente necesito buscar exploit, ya sé el payload que voy a utilizar. Pues lo puedo hacer directamente de la línea de comandos. O sea, tan sencillo como eso. Y ahí lo mismo que estamos viendo en la consola, lo tenemos aquí, fuera de la consola. Si quiero lanzar un shell, si quiero ver qué usuario tengo, etcétera. Entonces salgo. Entonces, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Déjenme mostrarle algo que tengo por acá. ¿Dónde está? Ok, no recuerdo. Creo que no le dije mi nombre al inicio. eh, pero los que siguen el blog, o sea, básicamente saben quién soy. Si tienen cualquier pregunta, pues ahí les dejo ahí. Ahí están los dos bloques de los dos bloques que estoy detrás, con uno es JCT, que ahora también ociolinos.org. Ahí están mis cuentas de Twitter, Facebook, y ahí están mis dos correos. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir a cualquiera de ellas, y con gusto se la voy a responder. Eh, Nada, hasta aquí. Ya más adelante le estaré subiendo más videos. No necesariamente Metasploit. Posible que subamos videos en el uso de Kali Linux, etcétera, pero ya iremos viendo qué podemos mostrar. Pues nada, hasta aquí, gracias. Pasen buenas noches.